Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bueno, va a ser mejor así. Ah, quiero, hermanos, confesar de que no es fácil, no es nada fácil predicar a la cámara. Y por eso agradezco muchísimo a todos los pastores y predicadores que lo han estado haciendo, porque es un sacrificio y hay que echarle muchas ganas. Bueno, hermanos, vamos por favor, ¿qué les parece? Inclinamos nuestro rostro, oramos. Señor, por favor, rogamos que nos hables, queremos escuchar tu voz. Y Señor, que todo esto que escuchemos en esta tarde sea, Señor, que nos exhorte, nos amoneste, que sea de edificación para nosotros individualmente y que tenga un impacto en la vida espiritual de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hoy estamos comenzando una serie de mensajes sobre las cartas que el Señor Jesús escribió a las 7 iglesias de Asia. Allí en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 2 y 3. Y vamos a hacer, no sé cuántos, no vamos a hacer un mensaje para cada iglesia, pero sí vamos a tener unos mensajes en las próximas semanas. Y comenzamos hoy, y el título de este mensaje es: tienes todo, pero te falta algo, ¿verdad? Y así de que a veces tenemos todo, ¿verdad? Para cocinar una deliciosa comida, pero si falta algo, algún ingrediente, pues puede tener un efecto serio, ¿verdad? En cuanto a esa comida, capaz que tanto trabajo nos costó. Y bueno, así es de que vamos, Señor, hermanos, a abrir nuestras Biblias allí en Apocalipsis 2 y vamos a leer primero hoy a la iglesia la carta que Jesús escribe a la iglesia de Éfeso. Una iglesia, ¿verdad?, que a mí realmente me encanta, tenía muchas cosas buenas, pero había algo que estaba mal. Y es mi oración, ¿verdad?, cuando pienso en nuestra propia iglesia, hay cosas tremendas, hermosas, pero oro al Señor que no nos falte este ingrediente importantísimo, ¿verdad? Muy bien, y sí, estaba queriendo asegurarme que se grababa. Muy bien, dice así, del 1 al 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Creo que todos, hermanos, hemos sido impactados, creo que afectados por cuando vemos una tapera, ¿verdad? Lo que se conoce acá como una tapera, una casa abandonada, capaz sin ventanas, capaz
con paredes viejas, puede ser que hasta sin techo y capaz rodeada de pastizal, ¿verdad? A su alrededor. Y ahí están todas las señales de un hogar que perdió su vida. Un hogar, una casa, ¿verdad? Donde en un momento abundaban, no había niños, había carcajadas, risas, y sin embargo, ahora todo eso terminó, quedó atrás, ¿verdad? Y ahí en ese lugar donde un día se formó una familia feliz, ¿verdad? Pero ahora todo es ruinas y solo quedan las memorias. Hermanos, que eso le suceda a una casa es triste, es impactante. Pero, hermano, más duele cuando esto le sucede, cuando esto le acontece a una iglesia. Y cuando hablo, no hablo tanto acerca de su edificio, aunque eso obviamente es importante y es trágico cuando un edificio de la iglesia está descuidado, se está viniendo abajo. Es triste, muy triste, ¿verdad? Creo que debe serlo para todos aquellos que amamos a Dios, pero no estoy hablando de eso, hermanos. Más triste, más trágico, más doloroso es el que se haya venido abajo la vida espiritual de aquella iglesia. Una iglesia, hermano, la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía muchas buenas cualidades, pero dice que había perdido algo muy importante. Había perdido su primer amor. En otras palabras, ya no tenía pasión, no tenía fervor por su Dios, por las cosas de Dios. Y qué triste, hermanos, qué lamentable, ¿verdad? Esta iglesia, la iglesia de Éfeso, hermanos, tuvo un hermosísimo trasfondo. ¿Recuerdas que fue establecida por nadie más ni menos que el gran apóstol Pablo? Ahí en Hechos capítulo 17 dice que Pablo, Aquila y Priscila dieron comienzo a esta iglesia. Hay evidencia de que el apóstol Pablo estuvo ahí por lo menos 2 años, alimentando, nutriendo, predicándole a aquella congregación, y esa iglesia fue una gran luz a través de toda esa comunidad, esa región allí en el Mediterráneo. Pero ahora, hermanos, unos 60 años después del comienzo de esa iglesia aún continuaba, dice, una iglesia esforzada, una iglesia paciente en la prueba. Era una iglesia fuerte, una iglesia que se oponía al pecado, una iglesia que tenía discernimiento, pero nos dice, ¿verdad?, que había perdido algo muy importante, y era su primer amor. Ya no amaba a Dios con ese mismo fervor, con esa misma pasión que en un momento lo hizo. Como tantos cristianos, ¿verdad? En su primer amor. Qué bendición, ¿verdad? Es para mí el estar cerca de nuevos cristianos que tienen fervor, pasión, entusiasmo por las cosas de Dios. Hermanos, no debemos cambiar. ¿Por qué, hermanos? Yo quiero continuar y tener esa pasión, ese fervor por mi Dios el resto, toda mi vida, constantemente. Y por eso, hermanos, debemos evaluar regularmente nuestra motivación. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué servimos? ¿Cuál es la motivación, hermanos? Y la motivación número 1 debe ser nuestro amor al Señor.
Encontramos acá, hermanos, un poquito, verdades acá. Esta carta es escrita dice al ángel probablemente es el pastor. Me gusta esa idea, ¿verdad? Al ángel de la iglesia, probablemente el pastor, y habla de que Jesús está en medio de ellos. Y qué importante, hermanos, no olvidar eso, ¿verdad? De que Jesús está en su iglesia. Él está en cada reunión, Él viene y Él ve cada corazón que está ahí presente. Es más, ahora en este mismo momento, Él está viendo a todos los que estamos escuchando y ver qué hay en tu corazón. Aún por qué estás en esta reunión virtual en esta tarde. ¿Cuál es tu motivación? ¿Estás con un corazón tierno, abierto? Bueno, oro que sí. Vamos a ver, hermanos, entonces a esta iglesia, como ya hemos dicho, que tenía muchas cosas buenas, tenía un problema muy serio. Y entonces Cristo le encara, y vamos a ver, en primer lugar, comienza Jesús dándole una serie de elogios a la iglesia de Éfeso. Qué importante, ¿verdad? Claro, después viene el golpanazo. Después viene la exhortación fuerte, dura. Hay una lección ahí, ¿verdad, hermanos? Nosotros también así. Si vamos a exhortar a alguien, en primer lugar, vamos a ver, a reconocer de que hay cosas buenas, cosas que están haciendo bien. Y qué bueno mencionarlas, ¿verdad? Y luego, obviamente, encarar aquella área que están fallando. Entonces vamos a ver el elogio del Señor, ¿verdad? A la iglesia. Y qué bueno es el Señor, ¿verdad? Él no está con nosotros dándolo palo y palo y palo y palo, como a veces, ¿verdad? Somos los predicadores, los pastores, ¿verdad? No debemos ser así. Estar siempre negativos y dando y viendo lo malo que está en la iglesia. No, hay cosas muy buenas que están aconteciendo. Y primero veamos eso, lo bueno. Pero luego seamos honestos y, ¿verdad? Y veamos las áreas en que estamos flaqueando. Y acá el Señor les muestra y comienza con los elogios. Ahí dice en el versículo, en el versículo 2, en primer elogia sus obras. Dice, yo conozco tus obras. En otras palabras, Cristo reconoce el esfuerzo de esta iglesia, reconoce que era una iglesia muy trabajadora, muy activa, una iglesia que se preocupaba por los perdidos, por dar el evangelio, por visitar, todo eso. Qué bueno, está bien. Los elogia también por su paciencia, pues dice ahí en el versículo, la segunda parte del versículo 2, dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Fíjese bien, una iglesia trabajadora. Qué hermoso, hermanos. No está diciendo acá que no hagamos eso. Y qué lindo, ¿verdad? Gloria a Dios que nosotros tenemos una iglesia trabajadora, donde si hay un ministerio, hay una necesidad, ahí estamos como iglesia para ver cómo apoyar, cómo ayudar. Esta iglesia era una iglesia paciente, era una iglesia que estaba bajo persecución y sin embargo era paciente, una iglesia que donde había oposición de un mundo pagano. Y hermanos, qué importante, ¿no? Que estemos preparados. Demos gracias a Dios por estos años que hemos disfrutado como iglesia. No hemos tenido mucha oposición, pero todo eso puede cambiar, hermanos. Y probablemente va a cambiar antes de lo que nosotros pensamos. En Estados Unidos, ustedes ya lo han visto en televisión, en iglesias bautistas, donde hay una multitud, a veces hay más gente afuera de la que está dentro de la iglesia, protestando en contra de los creyentes. Y las cosas están cambiando, hermanos, rápidamente. Y lo que viene realmente debe preocuparnos, pero debe prepararnos. Y el Señor nos va a acompañar.
No vamos a dejar de predicar, no vamos a permitir que nuestra iglesia se cierre, ¿verdad? Simplemente por caprichos, pero debemos estar preparados. Y esta iglesia era una iglesia paciente, era una iglesia donde se burlaban de su fe, los criticaban, los menospreciaban, los atacaban y nada los detenía, como hacían nosotros también, ¿verdad? Capaz que hay alguien está ahí, hay mucha gente que nos ataca, nos critica, nos menosprecia por ir a la iglesia, por ser cristianos. Bueno, amén. Si es por esa razón, demos gracias a Dios, si somos perseguidos por eso. Una iglesia que no se desanimaba a pesar de la oposición y la crítica. Y tú, hermano, te desanimas, dejas de testificar porque te dan la contra, dejas de hablar del Señor. Oro que no. La crítica entonces del Señor a la iglesia, ahora en primer lugar vimos, ¿verdad? El elogio del Señor. Ahora vamos la crítica, dice ahí el versículo 4, dice en otras palabras, era una iglesia, ¿verdad? Que servía, una iglesia que capaz ofrendaba, una iglesia que diezmaba, una iglesia que trabajaba. Todo eso estaba bien, correctamente. Una iglesia sacrificada, paciente, que no se desanimaba fácilmente, pero tenía un problema, y un problema gravísimo, hermanos. Versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Quién está en contra de la iglesia de Éfeso? Nadie más ni menos que su dueño. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y amados hermanos, si alguien está en contra de mí, algún político está en contra de mí, o algún hermano, una persona en la iglesia, pues no duele eso, ¿verdad? Pero escúchame bien, hermanos, que Jesucristo, el dueño de la iglesia, aquel que entregó su vida esté en contra mía, es algo importante, es algo espeluznante, ¿verdad? Y el Señor dice: pero tengo contra ti, le dice a la iglesia algo, y dice que has dejado tu primer amor. En otras palabras, hermano, esta iglesia seguía trabajando, seguía testificando, seguía haciendo la obra, pero lo hacía por obligación, lo hacía en una manera mecánica, sin fervor, sin entusiasmo, sin expectativas, sin corazón. Oh, hermanos, que Dios nos ayude a no cometer tal pecado, tal error tan grave, ¿verdad? De servir a Dios en una manera fría, en una manera, ¿verdad? Sin amor. ¿Y qué ocurre, hermanos, cuando tú amas a Cristo? Porque acá el problema es, ¿verdad? Dice: ustedes no me aman. Sí me sirven, sí diezman, sí ofrendan, sí testifican, sí esto, pero no lo están haciendo con amor. Qué triste, hermanos, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando tú amas a Cristo? Primero, hermanos, o si tú amas a alguien, vas a querer pasar tiempo con él. ¿Recuerdas cuando estabas conquistando la muchacha? ¿Recuerdas que estabas enamorado y que querías verla? Y entre más veces, pues mejor, ¿verdad? Durante la semana. Pasas tiempo, dice, si tú amas a Cristo, vas a querer pasar tiempo con Él. Te va a encantar oír acerca de Él. Quieres leer acerca de Él. ¿Recuerdas, verdad? Cuando recibiste aquella notita, aquella cartita, ¿verdad? De esa novia. ¿Recuerdas? Bueno, conmovedor, ¿verdad? Pero si tú amas a alguien, ¿verdad? Pues te gusta, te encanta hablar acerca de él.
Te quieres agradarle a Él, quieres caminar con Él. Tu deseo más sincero, ¿verdad? Si tú amas a Cristo, es servirle a Él. Cuando tu amor, hermano, se enfría, todo lo anterior pierde su importancia. En otras palabras, ya no pasas tiempo con Él, ya no oras, no hablas con Él, ya no testificas de Él, ya no caminas con Él como solías hacerlo cuando estabas en tu primer amor. Cuando el amor se enfría, hermanos, las reuniones en la iglesia se convierten en un hábito. No pasa nada, ¿verdad? O si faltamos algunas reuniones, no pasa nada. La Biblia se queda descuidada, ya no memorizamos la palabra de Dios como lo hacíamos cuando estábamos enamorados del Señor. Ya no meditamos en la palabra de Dios, ya no escudriñamos. ¿Recuerdas cuando recién te convertiste, las horas que pasabas leyendo, escudriñando las Escrituras, queriendo conocer más acerca de Él? ¿Recuerdas, hermanos, de cuánto tiempo orabas? Ahora, ya muchas veces, hermanos, podemos hasta otra vez, el problema de la iglesia es que esta servía, ¿verdad? Pero ya no de corazón. Ya no lo hacía por amor a Cristo, lo hacía en una manera mecánica, lo hacía para cumplir. Por lo tanto, su trabajo no había esmero, no había corazón. Seguían buscando los perdidos para traerlos a Cristo, ¿verdad? Pero ya no lo hacían con igual como se hacía en su principio, ¿verdad? Y ya no había, obviamente, hermanos, un avivamiento espiritual. Estaban en total decadencia espiritual. Qué situación, ¿verdad? Qué tan triste, tan lamentable. Pero luego vemos la solución, hermanos, la solución del Señor para la iglesia de Éfeso. Lo vemos ahí en el versículo 5. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios, hermanos, nunca nos señala un problema sin darnos la solución. Y qué importante eso, ¿verdad? Aún ahora que estamos los sábados estudiando acerca de el liderazgo espiritual, un tema importantísimo, hermanos. Si vamos a seguir nosotros en el buen camino, si vamos a seguir, debemos aprender cómo ser líderes espirituales. Y eso va a afectar, obviamente, a la iglesia y otros, obviamente, para bien o para mal. Y deben aprender de nosotros, y por eso deben ver que nosotros, ¿verdad?, les servimos al Señor con pasión, con fervor, con entusiasmo, con el mismo actitud de un recién convertido, ¿verdad? Y entonces Dios acá les señala el problema, ¿verdad? Y les dice, obviamente, ustedes me están sirviendo, pero han perdido el primer amor. No lo hacen con el fervor que lo hacían recién convertidos. Y le ofrece la solución, y el ejemplo, la solución, hermanos, es bien sencilla, y 2 veces se lo dice ahí: arrepiéntanse. En otras palabras, retrocedan, echen marcha atrás, vean cómo se descuidaron, arrepiéntanse, pidan perdón y vuelvan a esa actitud tan tierna, tan dulce, tan buena que tenían al principio, donde les servían, donde testificaban, donde visitaban, y lo hacían con amor, lo hacían con fervor, lo hacían con pasión para el Señor.
para mí, dice Jesús, ¿verdad? Recuerda cuando recién nos convertimos, ¿verdad? De cómo estudiabas la Biblia, orabas, de cómo testificabas, trabajabas, adorabas, diezmabas, te congregabas y lo hacías con fervor, con gozo y con sinceridad. Dice Cristo, vuelve atrás, hazlo de aquella manera. ¿Recuerdas qué hermosos tiempos eran aquellos? Oh, hermanos, que no solamente añoremos eso, sino que estemos ahí decididos, ¿verdad?, a cambiar. Y si no, dice las consecuencias, si no lo haces, si no te arrepientes, Dios es bueno y misericordioso y siempre nos da instrucciones y nos dice lo que debemos hacer. Si no te arrepientes, dice, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Hermanos, qué trágico, qué doloroso, qué lamentable sería, hermanos, que las bendiciones de Dios se quitaran de nuestra iglesia. Dios ha estado con nosotros, su mano nos ha acompañado desde el principio. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Hemos fallado, sí, muchas veces. Hemos llegado a un momento en que estamos haciendo su obra en una manera mecánica, sí, y hemos estudiado textos como este y nos hemos arrepentido y hemos regresado atrás y nuestro Dios sigue con nosotros, hermanos, y a pesar de nuestras flaquezas, Él nos ha bendecido. Y hermanos, sigamos igual. Sigamos, hermanos, evaluando, considerando, y cuando estamos mal, hermanos, dejemos de estar echando la culpa a aquel o aquel, esto, lo otro, por esta razón, y arrepintámonos y cambiemos. Invitemos, hermanos, las bendiciones de Dios sobre nuestra iglesia. ¿Dónde estábamos nosotros hace 20 años? Me parece, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios, que todavía hay muchos hermanos, aún algunos de ustedes me están escuchando, que estaban hace 18, 20 años en nuestra iglesia y continúan fervorosos. ¿Sigues tú todavía buscando las almas por amor al Señor, por amor a las almas perdidas? ¿Sigues tú diezmando por amor a Dios, no para cumplir? No por obligación, sino por amor. Gloria a Dios por ello. Pero capaz no todos. Capaz tú, hermano, que me estás escuchando, reconoces esta mañana esta tarde de que tú realmente te has enfriado espiritualmente. O tú, hermana. Y capaz sigues todavía, ¿verdad? Sirviendo pero no lo haces de la misma manera. Es más, ahora ni siquiera hay reuniones que no te congregas. Y no es porque no puedas, sino porque no quieres. Y porque no ves el propósito, no ves el beneficio. Es porque es un corazón capaz, un corazón apático, un corazón descuidado. Y tienes otras cosas más importantes. Y entiendo, hermano, a veces no se puede. Pero no estamos hablando de eso. Es cuando tú dices, yo no quiero. Yo prefiero hacer otra cosa. Y capaz el congregarte, el ir a la iglesia, lo ves como una pérdida de tiempo. No era así antes, hermano. Hermana, no era así antes. ¿Recuerdas? Cuando ya estabas con expectativas y con ganas y con corazón de alabar a Dios, de escuchar sus verdades, de ver a tus hermanos, pero algo cambió. ¿Qué cambió? ¿El Señor? No. ¿La palabra de Dios? No. El que tiene que cambiar eres tú. Hermanos, yo me pregunto, ¿dónde vamos a estar dentro de 20 años? ¿Dónde estaremos dentro de 50 años? Oremos, hermanos, por favor, para que no perdamos el rumbo, la brújula,
Yo personalmente, hermanos, no quiero perder mi amor por el Señor. No estoy hablando, hermano, la salvación no la perdemos, pero sí podemos perder el fervor por nuestro Dios. Hermano, que no sea así. Que sigamos amándole, que sigamos fervorosos hasta el último momento de nuestra vida. Que estemos ahí al despedirnos de esta vida con anticipación, con entusiasmo, esperando ver a nuestro Salvador. Y que miremos hacia atrás y ver que caminamos con Él, le servimos con amor, con sinceridad, con fervor, que apoyamos la obra de Dios, invertimos en la obra de Dios con gozo, con alegría, reconociendo de que Él va a recompensar aún un vaso con agua que demos en su nombre. Lo va a recompensar. Yo sé, hermanos, que todos los que estamos escuchando, la mayoría conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, tú no dudas, si tú eres cristiano, tú conoces el amor de Dios. Pero la pregunta no es tanto, hermano, si Dios te ama. La pregunta es si tú amas a Dios. Esa es la pregunta. Capaz, hermanos, que estabas fervoroso, estabas con pasión hace un tiempo atrás, pero lo has perdido ahora. Es fácil perderlo, hermanos. Yo tengo que luchar en contra de eso. Pero, hermanos, yo oro al Señor. Qué feo es ser un cristiano así, frío. Yo quiero hacer la obra de Dios, hermanos. Quiero servir a mi Dios con fervor, con pasión, con entusiasmo. Oro al Señor que tú también. Si el Espíritu Santo te ha hablado y no lo estás haciendo, ¿qué debes hacer? ¿Enojarte? Ay, el pastor me exhortó. No fui yo, hermano. Fue Dios. Fue Jesús el que te habló. Y eres tú el que tienes que cambiar. Hay cosas que estás haciendo, no las estás haciendo por amor. Has dejado de hacer porque no tienes el amor, el fervor que tenías antes. Cambia. No seas un cristiano frío, apático. Vas a perder las bendiciones de Dios. Como iglesia vas a estorbar, vas a afectar a la iglesia, hermanos. Yo no quiero tener ese testimonio. Yo quiero impactar a mis hermanos positivamente, animarles en el camino de la fe. Que Dios nos ayude, hermanos, por favor, a ser una iglesia que sirve, que evangeliza, una iglesia, por supuesto, que diezma, que ofrenda, una iglesia que se preocupa por las almas, pero lo hacemos todo eso por amor a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias por ser bueno, paciente, misericordioso con nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor, a mantenernos en el buen camino. Padre, que pasen los años, décadas y que sigamos siendo una iglesia fervorosa, una iglesia con amor hacia ti. No solo de palabras, sino con hechos, de corazón. Y todo esto lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén.